El salario mínimo en Colombia aumentó y de una manera clara y concisa. Es necesario explicar por qué esta decisión afectará al Estado, a las empresas y a las familias en el país. Para el año 2026, el salario mínimo se fijó en 1.750.905 pesos y el auxilio de transporte quedó en 249.095 pesos. El Estado, de lejos, es el mayor empleador en Colombia, entre 2.5 y 3 millones de empleados, sumando el gobierno nacional, los de gobiernos departamentales y los municipales. En contraste, el mayor empleador privado es Ecopetrol, entre 20.000 y 30.000 empleados. La diferencia es abismal. La pregunta clave es: ¿cómo el gobierno nacional va a hacer para financiar estos recursos? ¿Cómo el gobierno nacional, departamental o municipal van a hacer para pagar las nóminas del 15 y el 31 de enero del 2026? Cuando hace apenas unas semanas el gobierno nacional declaró que iba a decretar una emergencia económica porque tenía un déficit de 16 billones de pesos en su cuenta corriente. No es lógico que el gobierno nacional reconozca un déficit y al mismo tiempo incremente los salarios de forma tan significativa, afectando su flujo de caja y ampliando el déficit fiscal en 5.3 billones de pesos más. El Estado tiene dos caminos en el corto plazo: o reducir personal o recortar recursos destinados al gasto público y a la inversión estatal. El Estado no tiene la capacidad de reinventarse y menos de volverse eficiente en el corto plazo. ¿Cuál es el problema? Que recortar recursos destinados al gasto público o a la inversión puede generar una recesión económica. Un punto que no se ha tenido en cuenta, y es que los beneficiarios del salario mínimo en Colombia no van a ser 2.5 ni 3 millones de trabajadores, van a ser muchos más. Todos aquellos trabajadores que para el año 2025 estaban por encima del salario mínimo y ahora estén por debajo del nuevo salario mínimo tendrán que ser ajustados el 1 de enero del 2026. Todos aquellos trabajadores que devengan hasta 2 salarios mínimos legales vigentes también tienen derecho al auxilio de transporte y este también debe ser ajustado al 1 de enero del 2026. Esto va a ampliar considerablemente el impacto fiscal en las empresas y en el Estado. A esto se suman los pensionados. Y aunque el Estado resalta los beneficios a los trabajadores, se le ha olvidado los prestadores de servicios. Y aunque el Estado es el mayor contratante de este tipo de modalidad, a los prestadores de servicios ya les toca cotizar sobre el nuevo salario mínimo legal. Es decir, deben pagar más y sus ingresos siguen iguales. Las empresas no salen ilesas. En el corto plazo su flujo de caja se va a ver afectado. ¿Qué tenemos que hacer? Reducir costos, aumentar precios, reducir planta de personal, reinventarnos, desarrollar estrategias, reemplazar personal por inteligencia artificial, estas o otras alternativas para poder minimizar el impacto fiscal. En términos cuantitativos, el salario mínimo va a afectar el flujo de caja por quincena en 175.154 pesos, más 27.047 por seguridad social, sin tener en cuenta la provisión por prestaciones sociales, en un total de 202.000 pesos por quincena. Es decir, 10 trabajadores van a afectar el flujo de caja en 2 millones de pesos más. 100 trabajadores en 20, 1.000 en 200 y 10.000 en 2.000 millones de pesos más. Esto, desde cualquier punto de vista, va a generar un traumatismo en las finanzas de las empresas y del Estado y de las familias. Para las familias, el panorama no es tan alentador. El gobierno nacional dice que a mayores ingresos, más consumo, más ventas, más utilidades, pero cuando ronda el fantasma de la inflación no es tan fácil, o no es tan fácil la teoría. Ya tenemos índices de incremento de precios, el transporte público, el gran detonante de el incremento de los precios. Bogotá ya dijo que iba a subir en 350 pesos el pasaje por pasajero en el Transmilenio si el gobierno nacional no le gira unos recursos. Se tiene déficit fiscal, en algunas ciudades ya lo incrementaron. La jornada laboral nocturna tiene un cambio que va a pesar sobre la nómina. Las empresas de seguridad privada ya aumentaron tarifas. La administración de los conjuntos residenciales va a incrementar y en la misma proporción. La mayoría de sus trabajadores, si no son todos, están
con el salario mínimo legal vigente, entonces ellas tienen flujos de caja muy ajustados y tienen que aumentar en la misma proporción. La canasta familiar va a tener incremento. Indudablemente creemos que el gobierno nacional no tuvo planeación, no revisó el impacto que podía tener en sus propias finanzas. Un incremento de un 2, un 14, un 16% sería el ideal. No es que no estemos de acuerdo en el incremento del salario mínimo, por supuesto, debe darse anualmente, pero debe ser coordinado y debe ser analizado con las centrales obreras o empresarios y tener en cuenta los indicadores de crecimiento económico e inflación. Esto no es decretándolo a dedo, para nada. Pero bueno, los políticos tradicionales no se van a pronunciar ellos ni a favor ni en contra, porque van a conseguir detractores, época preelectoral. Por supuesto no van a decir nada, somos nosotros los empresarios, la gente del común, las que tenemos que sentar nuestra voz de protesta y de opinión al respecto. Seguimos creando empresas, seguimos queriendo en el país, esto va a afectar todos los estratos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, a unos más, a otros menos, pero bueno, seguimos adelante.